Buenas tardes. A ver, un poco mi exposición inicial, lo que quería era un poco reseñar el marco histórico de por qué estoy aquí, ¿no? Fui responsable de ingeniería de construcción de red desde abril del 2009 hasta septiembre del 2010, más o menos. Antes de eso estaba trabajando, bueno, en Telecable, llevaba ahí 7 años con un empleo fijo y me entero de este puesto que surge la contratación y opto a él, ¿no? Y tras una serie de entrevistas me comunican que soy el elegido para ser el responsable de ingeniería de construcción. El proyecto, la verdad es que era un proyecto muy ilusionante, tenía un objetivo bonito, ¿no? Del llevar una red de aquella de última generación a los sitios donde seguramente si no hubiese llegado. Y además profesionalmente me daba la oportunidad de crecer en ese ámbito, ¿no? En el de construcción de red, de fibra, con lo cual opto por aventurarme en el HIT. Supongo que ya lo sabrán, pero bueno, el HIT de aquella éramos 9 personas, 10 porque había un responsable, un socio de Agaros que estaba haciendo las labores de gerencia, mientras que yo llegaba y la persona que estaba haciendo esas labores de ingeniería de construcción, que era César Rodríguez, pasaba a a gerente de operaciones, gerente de departamento técnico. Entonces, bueno, sin contar a esa persona que luego se fue, éramos 9 personas y el departamento técnico lo componíamos 4 de esas 9. César como responsable del departamento al completo, otros 2 compañeros y yo. Y podríamos incluso sumar al quinto, que era el director de obra, que era Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ¿no? Cuando llego allí, un poco lo que se me expone es las labores que iba a realizar, y César me instruye en cómo las estaba él realizando, y entre las que se incluían pues la supervisión de la construcción de la red, la gestión de la documentación que requiriese el Principado de Asturias, sobre todo muy orientado a la documentación ASBIL, lo que se conoce, bueno, la documentación después de construcción de esa red, todo el papeleo y los trámites que llevasen las licencias y permisos de obra en los ayuntamientos, incluso aquí en el Principado, si habría que pues pasar por alguna carretera o algo de esto. Y luego labores ya del día a día, por ejemplo, dar de altas en los sistemas y bueno, un poco más. Era mucha carga de trabajo para las personas que éramos. Entonces, por ejemplo, la supervisión de la red nos apoyábamos en Agaros, como la ingeniería que medía y documentaba lo que se iba realizando. Semanalmente teníamos una reunión en la que estaba yo siempre presente durante ese periodo, Agaros y los responsables de cada una de las contratas, ¿no? en la obra que correspondiese, para ver el avance de esa semana y la previsión de la semana siguiente. Entonces, cuando ya te haces con el día a día, te pones a trabajar y empiezan a suceder cosas que te llaman un poco la atención, ¿no? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, se junta que, por un lado, desde las empresas que llevan el mantenimiento de la red nos empiezan a solicitar quejas de construcción de red, deficiencias, como por ejemplo ayuntamientos que se ponían a bajar una acera, un bordillo de una acera, para que pudiesen los minusválidos pues acceder con una silla de ruedas, y nos cortaban las fibras, porque las fibras estaban pues a 10, 15 centímetros por debajo de ese bordillo. Justo cuando se ponían a hacer las obras nos llegaban las fibras, cuando por construcción esas fibras deberían de estar pues a 60 centímetros, ¿no? Entonces esas deficiencias de construcción
que son difícilmente detectables una vez que se construye, pero sí que en estos casos pues salieron a la luz, las identificas y tratas que por lo menos en el futuro, en la red que se está construyendo, no vuelva a pasar. Entonces, hay un poco, yo creo que empieza el tira y afloja con las contratas, porque bueno, al final todo eso abarata bastante las obras. No es lo mismo tener que hacer una zanja de 10 centímetros durante 10 kilómetros que hacerla de 60 centímetros, ¿vale? Luego, esas no sé, inquietudes del área de mantenimiento que me trasladan como deficiencias de construcción, se juntan con, no sé si llamarlo, diferentes puntos de opinión respecto a la obra a realizar, ¿no? Por ejemplo, había alguna contrata, me acuerdo, con tales para las viviendas que tenía que cubrir en Santa Eulalia de Morcín. Madre mía, vaya guerra allí. Porque él decía que no estaba en la zona de cobertura, el responsable de tales. Yo me leo el pliego, no veo ninguna zona de cobertura. Me leo su oferta, no veo ninguna zona de cobertura. Y digo, bueno, no hay zona pintada en ningún lado, y aquí se dice que tienes que hacer X, tienes que hacer X. Entonces, que no, que sí, que no. Todo esto se soluciona con un correo de José Manuel que dice: César, Daniel, si no lo hablamos o no lo recordáis, ya os lo recuerdo cuando vuelva a la oficina. Ya no hubo más guerra. Aquello supuestamente se compensó con un contrato menor para cubrir las viviendas y llegar al número que estaba establecido por contrato, ¿no? Por pliego. Entonces, todas esas tiranteces van un poco en aumento, y ahí el sumum fue cuando en la fase 2 de Llanes, del despliegue de Llanes, en la que había que completar la zona no cubierta en fase 1 y las poblaciones cercanas, el ayuntamiento de Llanes nos exige que en la cometida de Celorio hay que asfaltar un sobreancho que no tenía nunca se había hecho, siempre había un ancho fijado por ley, rehacer un muro de un vecino y hacer una acera. Casualidades de la vida, el vecino era Juan Manuel, la casa que se estaba haciendo allí. Entonces, bueno, es la única vez en la que lo vi en la obra. Se me retira de esa obra y se me pide que consiga los permisos para la zona de Nava, Luarca, bueno, hacia Galicia. Poco después, el día antes de irme de vacaciones, que me marchaba a Canadá, 2-3 semanas, me sientan en la mesa Juan Manuel y César y me dicen que me despiden, y los motivos que me dan es que textualmente Juan Manuel que no tiene ningún problema, que es por lo que le dice César, y César dice que es que soy el que más horas echa allí, pero que no sabe lo que hago, entonces que no puedo seguir allí. Y doy de baja las vacaciones porque nunca me habían despedido, para enterarme de que cómo estaba eso. Me despidieron improcedente, me pagaron el máximo. Los abogados que consulté me dijeron: mira, es que no tienes nada que rascar, o sea, ellos están reconociendo esto como improcedente, como mucho si consigues es que te readmitan y vas a volver a estar ahí. Con lo cual, bueno, pues me voy para mi casa, con la suerte de que a la semana recibo una llamada de un director de Telecable para volver para Telecable. Entonces, después de todas las horas quitadas de sueño por trabajar y encima para no ser agradecido, pues casi hasta que descansé después de esa fase, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es, entiendo que el motivo por el que estoy aquí, por esos trabajos que desarrollaba en el HIT, y bueno, yo no tengo nada más que añadir así como introducción, ¿no? A su disposición para contestar preguntas. Gracias, presidente, y gracias, señor Nespral, por comparecer hoy y por la introducción que acaba de hacer, que nos ha dado una información muy relevante, algunas cosas que nos habían llegado, por otro lado, desde diferentes fuentes, y que usted confirma en algún caso, y que nos parece gravísimo. Nos parece que nos consta que se han cometido irregularidades, por eso estamos aquí, por eso está judicializada esta investigación. Y lo más grave es que en GIPA
había y hay gente que sabía lo que usted denunció a sus superiores y lo que hicieron fue apartarle a usted de la empresa. Por lo tanto, nos parece gravísimo. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas. Algunas tienen que ver con este, digamos, episodio, esta situación que se dio en la obra en Llanes, y otras un poco más generales, si tendrá bien contestarme. Bien. Usted comentaba que entró a trabajar en abril de 2009 hasta septiembre de 2010 y hablaba precisamente de esos tira y afloja con las subcontratas, ¿no? Por algunas discrepancias. ¿Cómo se resolvieron esos tira y afloja? ¿Se resolvieron antes de que usted se fuera con los subcontratistas? ¿En qué forma? Sí, a ver, digamos, los tiros y aflojas eran en el día a día. En cada reunión de seguimiento semanal alguna salía de esas. Mi función ahí era escalarlo a mi jefe directo, que era César Rodríguez, y que él me había dicho que ante cualquier cosa de esto tenía que escalárselo a él, y que si él no lo resolvía el director de obra, que era Juan Manuel. Yo, una vez que escalaba eso, no solía recibir ninguna respuesta. Lo que sí que sabía es que la empresa que subcontrata dejaba de quejarse. Y luego, bueno, pues las cosas que pedías que se hiciesen, pues no se hacían, o se hacían de otra manera que ellos defendían. Entonces un poco lo que te sientes ahí es que, ¿qué pinto yo aquí? O sea, ¿para qué me están pagando? Si crees que las cosas hay que hacerlas, oye, por el libro, como se estipula, además que firman ambas partes. Lo único que exiges es lo que está escrito y nada, ahí era, bueno, como predicar en el desierto. Si no me equivoco, creo que usted comentó antes que era habitual que tuviera reuniones de seguimiento de obras con los contratistas y con la asistencia técnica a la dirección de obra. Todas las semanas. ¿Cuál es su opinión sobre el control realizado por HIRPA y sobre todo por la asistencia técnica de Agarós contratada para la dirección de obra de la Troncal? Pues no se mojaban nada. O sea, frases ambiguas de diferentes interpretaciones donde había algo que... Bueno, pues por ejemplo en lo del celorio, pues esto queda a disposición del HIT para ver si se aprueba esto. Bueno, el muro se hizo, la acera se hizo y se asfaltó. O sea, no quedaba nada por escrito, ellos hacían como recomendaciones, pero sin mojarse mucho ahí en decir, oye, mira, es que esto no se puede aprobar. ¿Vale? ¿Agarós realizaba visitas en campo de forma permanente o solo una vez finalizada la obra? No, durante las obras o sea, su misión tenía que ser permanente. O sea, todas las semanas tenían que estar en las diferentes obras, tenían personal para estar por lo menos un día en cada obra a la semana, y en ese día lo que tenían que hacer era la revisión semanal, incluyendo normalmente fotografías y mediciones. Vale. Mediciones de lo que es la obra civil, porque para este tipo de despliegue no es solo tirar fibra y luego medir a ver si la fibra está tirada y si da buenas medidas reflectométricas, sino que hay que también comprobar que la obra civil se lleva a cabo tal cual se estipuló, ¿no? Entonces eran ellos los que tenían que corroborar y confirmar que se estaba haciendo tal cual se había firmado, sobre todo porque el mantenimiento de un tipo de red bien construida que no esté bien construida es diferente y nos iba a repercutir a corto o medio plazo. Gracias. El autor del informe de auditoría, que no sé si usted conoce, no sé si está al tanto de los últimos... Bueno, se ha realizado un informe de auditoría recientemente, en el mes de junio o julio, y bueno, en la última sesión de comparecencias comparecía el autor de ese informe y hacía un comentario sobre ese informe de seguimiento de Agarós y decía que no había servido de mucho a la hora de hacer la auditoría por su calidad, ¿no? Y claro, nosotros nos preguntamos que Agarós, en fin, no solo facturaba antes de tener adjudicados los contratos, sino que el servicio prestado además parece que no era el adecuado a la vista de algunas declaraciones. Yo quería preguntarle, porque aquí la trabajadora de Agarós Serveis, Estefanía Peláez, declaró que el director general de HIRPA, Bañuelos, era también director de obra y como tal
era habitual verle in situ en las obras, en campo. ¿Usted me puede corroborar esa información? En el tiempo que estuve yo allí solo lo vi, y es por las fotos que aparecen en el acta, en las obras concernientes al acceso de la red a Celorio que pasaban por delante de su casa, de la casa. Yo nunca más lo vi en obra, por lo menos conmigo no estuvo. También es verdad que teníamos obra en diferentes sitios abiertos, pero yo verlo, no. Preguntábamos por esto porque es verdad que él firmaba todas las certificaciones y nos decíamos, bueno, claro, es que era el director de obra. Y preguntábamos, bueno, entonces iba a campo habitualmente. Y esa era un poco la pregunta que yo quería ahora mismo comprobar con usted y corroborar. Usted hablaba antes de esta construcción de este muro en la casa de Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, en Celorio. ¿Usted sabe de alguna otra irregularidad en el despliegue de la troncal de Oriente en el área de Llanes? Bueno, es que ahí estuve en la fase inicial de solicitar las licencias. Una vez que, digamos, las cosas con el ayuntamiento empiezan a hacer una serie de exigencias que se salían de cualquier petición que ningún otro ayuntamiento nos hacían de este estilo, se me aparta. O sea, eso ya pasa a Juan Manuel a hacerlo, y junto con Estefanía y con otros compañeros de Garós, y yo me tengo que dedicar a recopilar y conseguir los permisos de la otra troncal, ¿no? La que va hacia la zona de Galicia. Se lo pregunto porque a nosotros nos ha llegado la información de que se realizaron al menos 3 sangrados desde la troncal para llegar a determinados usuarios que no estaban en la planificación inicial, ¿no? Hablamos de un hotel rural, hablamos de un establecimiento de una tienda en la villa de Llanes, hablamos también de un domicilio particular en Celorio. ¿Usted esto no lo puede confirmar? No lo he visto. Pero bueno, no me extraña. Volviendo un segundo solamente, que antes se me pasó, ¿en algún momento personal de Garós le previno, le expresó alguna preocupación como asistencia técnica por cómo se estaban llevando a cabo las obras? No, llegó un momento, un poco antes de que me despidan, la asistencia técnica que durante año y pico llegaba a el HIT a hablar conmigo, y las reuniones las tenía conmigo, pasan directamente al despacho de César, dejan de hablar conmigo, no tengo contacto con ellos. Los de Garós, sí. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver las orejas al lobo. Dices, uy, aquí algo pasa. Y entonces todo eso pasa luego ya todo por manos de César. Bien, usted entonces puede poner tan solo ese ejemplo. Voy a preguntarle si era habitual que sus superiores determinaran la forma de actuar con el adjudicatario de la obra, sin concretar periodos de garantía, condiciones de los pliegos, saltándose su responsabilidad en la obra. Esto no sé dónde se ha hablado, pero ya estaba hablado de antemano cuando se empezaban esas obras. Y bueno, es eso, correos como esto, no, esto ya está hablado. Bueno, hablado no sé con quién, pero conmigo personalmente no. Y es que aunque lo hables conmigo, no es lo que está firmado, con lo cual, ¿sabes? No sé. Por algo estamos aquí, yo creo. Gracias. ¿Recomendó en algún momento a sus superiores algún sistema de mejora en la capacidad de gestión de planificación de los recursos de HITPA? Sí, constantemente. O sea, era muy... En el tema de, por ejemplo, el mantenimiento, trabajamos luego codo con codo a partir de estas irregularidades, el responsable de mantenimiento y yo, para intentar mejorarlo, ¿no? Y pues desde la araña de fibras que tuve que hacer en las noches, porque era cuando me daba tiempo, que no deja de ser una Excel que interconectaba unas fibras con otras, que era documentación que los constructores de la red te la tienen que dar, la ingeniería te la tiene que validar, pero allí no había nada. Entonces cuando nos cortaron las fibras en la troncal del ayer, hubo que hacerlo pues eso, a pelo, siguiendo las conexiones que había en los sistemas, rehaciéndolas, bueno. Y bueno, pues se sugiere, oye, esto tenemos que tener herramientas que puedan hacer esto automáticamente, porque el sistema que yo llegué ya estaba implementado, no sé quién lo hizo, pero hablando un poco mal, aquello no era una patata, no servía para nada, o sea, era todo manual y
y poder gestionar una troncal mejor con una Excel que con un sistema que estaba pensado y definido para eso, ya lo dice todo. Usted antes comentaba cómo había sido esa situación, que usted estaba a punto de irse de vacaciones, le llaman para reunirse y le comunican su despido el día antes. ¿En ningún momento había recibido alguna nota, advertencia? No, nada. ¿En ningún caso? No, nada. Lo único que noté fue lo que le dije, que en las semanas anteriores la asistencia técnica ya no hablaba conmigo, pasaban directos al despacho de César, ¿sí? y nada, cero. A mí lo que me pedían era conseguir los permisos de las otras zonas, que era una de las labores que había que hacer, y digamos me fueron desconectando de todas esas labores, y el día antes, justo el día antes de marchar, nada, despedido para casa. Llama la atención un despido en una empresa pública sin que antes haya habido una advertencia, sin que se le hubiera abierto un expediente administrativo. Nada. No hubo nada de todo esto. Y usted, su interlocutor directo era habitualmente el gerente, usted dice César Rodríguez. César Rodríguez, gerente de... ¿Era su interlocutor cuando usted denunciaba estas cosas que observaba? ¿En algún momento habló directamente con Bañuelos? Teníamos reuniones a veces de empresa y eso, pero mi interlocutor directo en la mayor parte de las veces era con César, sí. Sí, él era... es que luego, al principio, a ver, hubo un antes y un después. Al principio era como todo más transparente, pero luego llega un momento en el que nosotros teníamos que escalar a César, y los gerentes, los 3 gerentes y el director general tenían las reuniones donde se acordaban las cosas y luego se decían hacia abajo, en una empresa de 9 personas. O sea que no sé, hubo ahí un antes y un después. Sí, porque antes cuando le preguntaba si no le habían advertido, hay una responsable o gerente de contratación y personal, que a lo mejor sería la persona que tendría que haber contactado con usted para advertirle de esta situación. Y usted, aparte de a estas 2 personas, a César Rodríguez y a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ¿reportó estas irregularidades de algún otro modo a alguna otra persona? No, ahí dentro, a ver, lo comentas con los compañeros. Sí. A ver, al final lo que pasó allí es que yo tenía confianza con 2 personas de los 9, porque los otros, aunque les comentaba estas cosas, es más, no tenía ninguna respuesta. El tercer compañero que teníamos en el departamento técnico, ese también era para echarle a comer aparte, vamos, ese colaboración cero, era responsable de altas y de instalaciones. El trabajo en los sistemas, no sé por qué, debió ser un gol que me marcaron cuando llegué, tenía que hacerlo yo, o sea, picar los datos los picaba yo, pero el responsable era él. Y luego, no sé, tienen ustedes los procedimientos y seguramente la manera de conseguir la información de si supuestamente su mujer creó ahí algo, un operador dentro de la red del HIT, siendo él el responsable de instalaciones. Pero bueno. Entonces es que... Y estoy pensando al revés, la pregunta que le hacía antes, la gerente de contratación no le advirtió a usted de nada, pero usted la informó a ella de su situación dentro de la empresa. El informe, o sea, no, yo con la gerente de administración poco trato tenía, y ella solo se dedicaba, no sé, a manejar sus problemas. No, yo no, con ella no, ni nunca me llamó al respecto, ni tuve ningún correo advirtiéndome de que estuviese haciendo algo de manera incorrecta o que se debería hacer de otra manera. ¿Y usted dentro de la consejería no lo comentó con nadie tampoco? Dentro de la consejería, en la información que se subía y que alguno de los jefes de servicio revisó, me pedían hacer correcciones. Oye, esto no encaja, esto no se... Y esa información, esa documentación tenía que volver a bajar y la tenía que volver a revisar a Garós junto con la contrata correspondiente. Bueno, digamos, yo seguí los procedimientos internos de avisar a mis responsables, que fueron los que me contrataron, por cierto, para hacer ese trabajo.
Voy a hacer una última pregunta sobre algo que ha mencionado usted y que no sé si he entendido bien. Usted hablaba que... le pregunto por a qué operador se refiere. Hablaba de la mujer de un empleado que... Supuestamente, ¿sí? La mujer de ese empleado creó un operador, ¿sí?, para dar altas en el GIE. El empleado era el responsable de instalaciones, que ha pedido la carta, creo que ha pedido la carta y se ha marchado. ¿Qué operador es? No me acuerdo el nombre. Vale. Pero bueno, si... A ver, yo hablo de supuestos, no tengo datos de esto. Pero si es verdad, seguramente en la documentación que se les pida se podrá ver, ¿no? Todas estas cosas llevan unos procedimientos legales. Sí, yo me pregunto si esto es legal, claro. Eso ya... Muy bien. Pues le agradezco sus respuestas. Gracias.